Qué bueno, hermanos queridos, una vez más reunirnos. Qué alegría es poder estar en esta hora en la casa del Señor, porque grande es su esperanza, su salvación que ha puesto en nuestras vidas. Vemos al mundo que está convulsionado cada día más. Vemos por todos lados conflictos, por todos lados vemos guerras, vemos también rumores de guerras. Pero nosotros tenemos una palabra, una promesa, tenemos un libro que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo y que nos habla de esta gran esperanza que tenemos en el Señor. Y este capítulo se titula Los 1000 años. Y estos 1000 años hemos visto que es el día séptimo como el día del Señor. En Génesis 2, del 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Desde Adán hasta nuestros días, hermanos, ya hemos visto en otros capítulos, hemos visto que van 6000 años. Lo hemos visto varias veces, es decir, que llevamos 6 días de nuestra historia humana. Y en toda la creación el Señor ha hecho esta gran obra que es de la creación, pero también ha hecho una gran obra que es de redención, que es de redimir al ser humano que Él mismo ha creado. Y ahora entramos al día del reposo del Señor. Estamos próximos a entrar a este día del reposo, al séptimo día. Ya llevamos cumplido estos 6 días y de redención que el Señor ha preparado, y estamos próximos a entrar al día del reposo. Y ahora el Señor este día lo bendijo, lo santificó. Este es un día que Él lo guardó. Y ciertamente nosotros nos preguntamos, ¿queremos entrar a este día del reposo del Señor? Ciertamente su iglesia está expectante, está esperando que podamos entrar y llegar a este día. Y así como en el tiempo en que Jesús, el Señor, vino como el Mesías, y Él vino y había palabra dentro del pueblo. Él vino como Mesías y muchos no entendieron los tiempos. Y así también hoy día hay muchas veces que no se entienden los tiempos que estamos viviendo, y lamentablemente vemos iglesias que no están atentas a estas señales. Vemos que hay otros intereses, otras ideas, otros pensamientos, llamándose iglesias cristianas, que no están expectantes a estos tiempos, que es buscar y esperar el día del Señor y estar preparados para este día del Señor. Tal como ocurrió con la venida del Mesías en su tiempo, hoy día nosotros tenemos palabra, tenemos Apocalipsis, tenemos el Antiguo Testamento que habla del reino milenial, tenemos el Nuevo Testamento que también nos habla de lo que son los tiempos que estamos por iniciar. Y todo esto para entender qué es la venida del Señor. Y así haciendo un breve resumen. Permiso. Haciendo un breve resumen, este libro Apocalipsis, lo hemos visto también, va y está dirigido a la iglesia. Especialmente a la iglesia. La iglesia debe considerar estas advertencias, todo esto que está en los primeros capítulos que vimos, las advertencias, las cartas a sus iglesias. Tercero, el libro Apocalipsis es de bendición, también dice la palabra,
para todos los que escuchan esta palabra. Es de bendición para los que guardan también esta palabra. Describe también, como en cuarto lugar podríamos decir, describe a la iglesia también en el cielo, en la gloria celestial. Cuando se entrega al Señor Jesucristo toda la autoridad y la propiedad para iniciar los juicios, la iglesia está delante de Él alabando. Es ahí la posición. Está claro, lo vimos en los capítulos anteriores, que la iglesia se habla en esa esfera, en la esfera celestial. La iglesia representada por los 24 ancianos está en el cielo cuando se inician estos juicios. Inequívocamente lo podemos ver con los sellos y trompetas y copas de ira. La iglesia está en el cielo mientras se desatan todos estos juicios. Lo podemos ver en Mateo 16, del 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí la roca, vemos que la roca es Cristo, nosotros todos lo sabemos, el Hijo del Dios viviente, y la iglesia se edifica sobre esta verdad, sobre esta roca que es Cristo, y que esto no es revelado por hombres, sino que es revelado por Dios mismo. Por eso esta iglesia está edificada no sobre hombre o sobre ideas ni filosofías, sino que está edificada sobre esto que dio Dios al hombre, que Cristo es la roca. Y esta es lo que sustenta a la iglesia, y el Señor habla de que el Hades no prevalecerá sobre la iglesia. Recordemos que en la tierra hay un jinete, el cual le seguía el Hades y la muerte. En Apocalipsis 6, 8. Dice: Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hoy día vemos algunas sombras de todas estas cosas. Hoy día vemos mortandad, hambre, etcétera, que por todas partes en el mundo, y como viendo sombras de esto que viene. En cierto lugar podríamos decir que también, resumiendo brevemente Apocalipsis, en la tierra se describe a Israel en medio de gran tribulación. Mientras la iglesia estaba en el cielo, en la esfera celestial, Israel está acá en la tierra. Se describe que Israel está en medio de gran tribulación y destrucción del hombre impío, y también devastación de la naturaleza creada que está bajo maldición. Porque hemos visto que así bella como es nuestra naturaleza, cuando vemos nuestra cordillera nevada, podemos ver lo bella que es, pero imagínense si no estuviera bajo maldición, cuánto más bella sería nuestra naturaleza en nuestro país. Vemos por medio de figuras también en este aspecto, cuando habla de Israel acá en la tierra, vemos las figuras que representan la guerra de Satanás contra el pueblo de Israel. Desde que se formó Israel hasta estos días y hasta el fin de la tribulación, habrá guerra en Jerusalén, en Israel. Lo vemos hasta el día de hoy. Esto es totalmente verificable por nosotros hoy día. Y hermanos, hace 80 años atrás, en el año 1945 nada más, esto que está descrito en Apocalipsis no se podía interpretar, pues Israel no existía sobre la faz de la tierra.
Israel no estaba, pero ahora Israel ya está por cumplir incluso una generación en forma literal, tal como ha sido profetizado en tantos pasajes de la Escritura. Zacarías 12, por ejemplo, Zacarías 12, del 2 al 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Lo que vemos hoy día. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hoy día todo el mundo reclama porque está siendo despedazado un pueblo, una región como Gaza. Pero esto es lo que está aquí escrito. Los que se cargaren serán despedazados. Y todas las naciones hoy día hablan en contra de esta destrucción. Pero sabemos nosotros que esto está definido por el Señor en su plan de redención. Y como séptimo aspecto, resumiendo, podemos ver que terminada la tribulación. La tribulación ya vimos en los capítulos anteriores, en el 18 y 19, donde está la condenación de la gran ramera, que es la religión falsa, y la caída de Babilonia, que es el sistema del mundo, pero sin Dios, un sistema que no cuenta, no considera a Dios en ninguna parte. Así pudimos concluir que la condenación está considerada en estas dos formas de vivir del hombre. ¿Por qué es condenado el hombre? ¿Por qué es condenado el ser humano? Uno es vivir del hombre sin Dios, haciéndose igual a Dios. Es pensar que el hombre puede ser su propio Dios y él ser y instaurar sus propias leyes, usurpando el lugar de Dios. Una forma es el creo en Dios a mi manera, que muchos pensábamos de esa manera antes. Sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y otra es vivir bajo una religión, usando el nombre de Dios para llevar a cabo sus propios anhelos, sus propios proyectos. Estas dos formas de vivir del hombre son totalmente condenables porque están en la mentira. Lo veíamos anteriormente. El vivir fuera de Dios es vivir fuera de la verdad, o sea, es vivir en la mentira. El vivir fuera de Dios no es vivir, porque no hay vida fuera de Dios. Así tampoco lo entendieron en su tiempo escribas y fariseos, Judas Iscariote, Saúl, tantos reyes malvados que no hicieron la voluntad de Dios, pero sí hablaban de Dios, pero para sus propios intereses. Y así, terminados los juicios, llegamos al capítulo 19, que una vez ejecutados los juicios y condenación al mundo impío, la palabra nos insta a alegrarnos. Alegrarnos que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Que nos gocemos, a gozarnos que no habrá impunidad para nadie. Por toda injusticia que hoy día podemos ver en tantas partes, en tantos lugares, estados, naciones, repúblicas, que llevan con injusticia sus proyectos y su vida prácticamente. Así, en la venida del Señor, todo será justo y será con vara de hierro, dice su palabra. Podemos ver que la venida del Señor también debemos entenderla con alegría y con júbilo, porque nosotros estamos en el Señor.
así, es producto que lo anterior, todo este mundo que se vivió sin Dios, va a llegar y va a ser exterminado. Este mundo sin Dios va a terminar porque ha sido solamente un mundo que ha traído dolor y sufrimiento a la raza humana. ¿O acaso alguien puede decir que el mundo de hoy es un mundo feliz, un mundo completo, un mundo pleno? Entonces alegrémonos que al fin el Señor ha obrado y ha terminado con un mundo que vivía separado y lejos del Eterno. Si vives separado y apartado de Dios, estás en pecado. Esto debemos nosotros, sus hijos, predicarlo a todos nuestros entornos. No es necesario ir a China a predicar esto. Es necesario hoy día, en medio de nuestro entorno, podemos perfectamente predicar esto, que si vives separado y apartado de Dios, estás en pecado. Por tanto, serás destruido junto con este mundo que va a ser destruido. Pero si vives en Dios y separado y apartado del mundo, estás en justicia y vida eterna. Y así serás parte de las bodas del Cordero, las bodas del Cordero con su iglesia, nuestro Salvador. Este es un momento de gozo, hermanos, que debe ser visto, que nos proporciona el libro de Apocalipsis. Lejos de ser algo atemorizante, debe ser un libro que nos entusiasme a poner la mirada en el reino que viene, el reino de Cristo, que estamos a las puertas. Más que de la tribulación, más que de las guerras que se avecinan, nos insta, nos llama a gozarnos y a alegrarnos por el reino que el Señor ya tiene preparado para su iglesia. Invita al regocijo, anunciando la consumación de la relación entre Cristo y su iglesia, un evento esperado y deseado por todos nosotros los creyentes, porque han llegado las bodas del Cordero. Este es el evento que es como una metáfora de una unión definitiva entre el Cristo, el Cordero, y su iglesia, la novia. Y después de las bodas del Cordero, el Señor viene con su ejército celestial y con su esposa a instaurar este reino milenial en la tierra. Así, terminada la etapa de los juicios y castigos sobre la tierra, el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, hace su aparición para instaurar la justicia sobre la tierra. Y con vara de hierro, y guerreando en la batalla de Armagedón, como vimos anteriormente en el capítulo 19. Y el Señor vence sobre todos los ejércitos y reyes de la tierra. El Señor es vencedor. Es Jehová de los ejércitos, que se habían reunido todos estos para guerrear contra el Rey de Reyes, sean destruidos. Y dice que al término de esta guerra, en el capítulo anterior, dice, y la bestia y el falso profeta fueron apresados y lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre, terminando el periodo de tribulación o la llamada semana 70 de Daniel. Aquí ya no es el Señor Jesús de Nazaret el que venía para redención del mundo, el Señor Jesús, el Cordero, humilde, sino que ahora ya es el Dios Todopoderoso, que hace juicio, y hace juicio para instaurar su reino en el día del Señor, en el reino milenial. Reino milenial es el día del Señor, es el séptimo día, como lo habíamos visto al principio. Y el Señor Jesucristo, haciéndose hombre hasta la muerte de cruz, venció la muerte, resucitando al tercer día, quitando a Satanás la potestad de la muerte sobre el ser humano. Esta potestad de la muerte que Satanás había conseguido
y había obtenido en el Edén engañando a Adán y Eva. El Señor Jesucristo en la cruz se lo arrebató, le quitó esa potestad. Y así llegamos al Apocalipsis 20, a los 1000 años. Y antes de entrar en detalle, y en el temor del Señor, este capítulo en realidad es de los más controvertidos durante toda la historia, pensando que este libro está escrito hace ya más de 2000 años, que tiene escritura, se ha interpretado de muchas formas, y durante la historia tiene diferentes enfoques, tanto alegóricos, algunas veces filosóficos, espiritualizando muchas veces, y agregando y quitando también muchas cosas que se distancian de la misma palabra, que muchas veces son literales. Por ejemplo, se dice que los 1000 años no son exactamente 1000 años y que se refiere a un tiempo indeterminado de la iglesia. Pero vemos que la iglesia ya tiene 2000 años. Y con esto se desconoce lo que dice la misma palabra. O sea, se dicen cosas, se interpretan cosas en este libro que la misma palabra ya las tiene confirmadas. Por ejemplo, 2 Pedro 3:8. ¿Qué pasa con los 1000 años? ¿Qué son los 1000 años? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En Salmos 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Por esto debemos recordar siempre que la palabra se interpreta por la misma palabra que lo dice. No debemos llevar mucho más allá de un análisis gramatical o muy, muy profundo en el sentido de gramática, sino que la palabra también lo dice. Apocalipsis 22, 18 al 20. Dice: yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así dice la palabra, que Él testifica. Su Santo Espíritu testifica a nuestro espíritu para poder entender estas palabras. No es necesario escudriñar tantos libros de tantos autores y de tantos que se han interpretado en forma alegórica, en forma que muchas veces desconocen y se apartan de lo que dice realmente la palabra. La palabra se interpreta por sí misma. Como la venida del Señor fue detallada literalmente en algunos pasajes, en otros fue detallada en forma simbólica, como el Cordero de Dios. Recordemos que está escrito la venida del Mesías como el Cordero de Dios en el Antiguo Testamento, en Isaías, en muchos libros. Y así también hoy día la venida del Señor, su segunda venida, también la está plasmada en su palabra, en Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En todo caso debemos escuchar esta palabra y saber que Él da testimonio de su Santo Espíritu a nuestro espíritu. Debemos confiar que su Espíritu Santo es el que nos guía y que nos va a llevar claramente cuando repasemos esta palabra. Y ahora vamos a la lectura de hoy, que está en Apocalipsis 20. Y dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años.
y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En el capítulo anterior vimos que fueron lanzados el anticristo y el falso profeta al lago de fuego que arde con azufre. Ahora vemos que Satanás, el diablo, es apresado. Cuando termina esta tribulación, este periodo de tribulación en que reinará el anticristo, que lo hemos visto, terminando eso, el Señor viene a la batalla en Armagedón y vence, porque es Jehová de los ejércitos. Y en ese instante son lanzados al lago de fuego el anticristo y el falso profeta. Y cuando se instaura el reino milenial, es apresado el diablo y es arrojado al abismo, que es un lugar preparado, que es de encierro oscuro y profundo para espíritus malignos. Y en este lugar permanecerá durante el reino milenial del Señor Jesucristo, sin poder ya influir ni engañar a las naciones. El reino milenial estará libre de la maldad y del engaño de Satanás. Así, el Señor instaurará este reino milenial. El anticristo es lanzado con el falso profeta al lago de fuego. Satanás, el diablo, es apresado y es enviado, arrojado al abismo y encerrado para que el reino milenial esté libre de toda maldad y engaño de Satanás. Hoy día Satanás está suelto, anda libre por todo el mundo, anda libre por todas partes, engañando a las naciones y al mundo entero. Y así, versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Así es cumplido una parte importante de lo que es cuando el Señor llega al reino milenial. El Señor en ese instante ve dos cosas. Ve a las almas que no estarían en el reino de Cristo. Ve a todos aquellos que no estarán, porque el falso profeta y Satanás en este pasaje agrega los muertos que recibieron y adoraron la marca de la bestia. Esto es lo que ve el Señor o lo interpreta. Entonces, ¿quiénes son los que estarán en el reino de Cristo? Y aquí también podemos reducir a 4 grupos. Primero, todos los que han muerto en Cristo recibirán cuerpos glorificados. ¿Cuánto ya hemos visto partir a muchos de nuestros hermanos que van a recibir el cuerpo glorificado? También todos los vivos, un segundo grupo que serán todos los vivos en Cristo que sean arrebatados, siendo transformados en cuerpos glorificados también. Esperamos nosotros ser algunos de ellos, los cuales no hayamos sido muertos, sino que mientras estemos vivos, seamos trasladados y transformados en estos cuerpos resucitados. En tercer grupo, todos los muertos en la tribulación por causa de Cristo también
van a tener cuerpos resucitados. Estos que mueran en la tribulación por el testimonio de Cristo. Y en cuarto lugar, todos los vivos de la tribulación que no recibieron la marca ni la adoración de la bestia, no tendrán cuerpos glorificados y seguirán procreando. Este cuarto grupo ciertamente será el más numeroso, terminado después de 1000 años, porque durante el milenio se va a restaurar la longevidad. ¿Y cómo será este reino? Y una breve síntesis sería: primero, se instaura la paz, las guerras cesan por la unificación de todos los pueblos, y por no haber gastos en armamento, será notoria la prosperidad. En Isaías 2:4 dice: y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Así también hay muchos versículos y pasajes de Isaías que hablan del reino milenial. Si pueden ver y pueden en Isaías, vamos a encontrar muchos pasajes de cómo describe que será este reino milenial. Ciertamente no voy a nombrar todos los versículos que hay, porque sería muy extenso, pero sí podemos repasar y ver que en los libros de Isaías es los que más hablan de cómo describe a este reino milenial. Y hay versículos en Isaías, en Ezequiel, Oseas, Miqueas. Otra cosa que será el reino milenial será la plenitud del gozo. Será característica en esta era, el gozo en este reino. La santidad también será característico: tierra santa, ciudad santa, templo santo y súbditos santos también son evidencia de que el Señor santificó este día. El Señor dijo, y santificó y guardó ese día, el séptimo día. La gloria de Dios estará en plena manifestación en la tierra. Toda su gloria estará en medio de este reino milenial. El consuelo que el Rey dará para toda necesidad también. También la administración de la justicia será perfecta. La instrucción propia del reino se instruirá perfectamente. Imaginen, hermanos, que hoy día todo lo que se enseña es contra Dios, pero en el reino milenial toda instrucción será de acuerdo a la palabra de Dios. Imaginen los colegios que van a ser instruidos siempre, desde los pequeños hasta los mayores, siempre en la instrucción de Dios. La remoción de la maldición sobre la tierra. Se removerá toda maldición sobre esta tierra. La enfermedad y la muerte serán quitadas también en el milenio. La longevidad será restaurada. Como dice Isaías 65, del 20 al 25. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Será una vivencia con Dios, con Cristo. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi monte, mi santo monte, dijo Jehová. Y así, el libro de Isaías contiene muchos
detalles e ilustraciones sobre el reino milenial. Vamos al versículo 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Este párrafo también es de ánimo y estímulo en el servicio a nuestro Dios. Para los que participamos de la primera resurrección, que tenemos la seguridad de esta salvación y somos librados de la segunda muerte. Todos aquí que los que hemos recibido a Cristo y hemos confiado en Él, tenemos esta seguridad de salvación y tenemos esta seguridad que la segunda muerte no prevalecerá sobre nuestra vida, salvo lo que estemos viviendo en el tiempo del traslado de la iglesia a la presencia del Señor, que es el rapto. Este rapto que es quitar de forma imprevista, de sorpresa. Es un zarpazo, es un manotazo. Me acuerdo tiempo atrás en un semáforo rojo en Avenida Mata, detengo el auto y reviso el teléfono, levanto el teléfono así y estando en el auto y ¡pam!, aparece un manotazo que no alcancé ni a mirar así, y cuando miro ya iba por allá, así de rápido describe que será esta iglesia quitada de este mundo. Así de fuerte, imprevista, sorpresa, para que su iglesia sea sacada de la tierra. Estemos muertos, estemos vivos en Cristo, somos parte de la primera resurrección, sobre la cual estamos libres de la segunda muerte. Esta es la muerte perpetua en el lago de fuego, la segunda muerte. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Mas los que estamos en Cristo seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. No solamente seremos salvados de la segunda muerte, sino que además seremos, dice la palabra, sacerdotes y reinaremos con Él por 1000 años. ¿Cómo no entusiasmarnos, hermanos, con estas palabras? ¿Cómo no entusiasmarnos al ver este mundo que hoy día se balancea y se convulsiona, que nosotros vamos a estar en este mundo reinando con Cristo, que este mundo de injusticia está pronto a terminar? Entonces algunos se podrán preguntar, ¿cómo será si estos 4 grupos hay de que están en el reino milenial, unos con cuerpos resucitados y otros con cuerpos humanos, normales? ¿Cómo será esta? Porque vimos que hay algunos que son los que ya han muerto, estos serán resucitados, la iglesia será raptada, también será resucitada, y también habrán algunos de la tribulación que serán resucitados, también tendrán cuerpos resucitados, pero hay muchos que quedarán en la tierra que no aceptaron la marca de la bestia, ni se rindieron ni adoraron a la marca de la bestia. Y estos son seres humanos comunes y corrientes, normales. Entonces, ¿cómo es posible que creyentes con cuerpos resucitados puedan relacionarse con otros que viven con un cuerpo humano durante el milenio? Bueno, es simple, tal como Jesús en su cuerpo resucitado se relacionó con sus discípulos durante los 40 días que duró después de su resurrección y su ascensión. Tal como el Señor Jesucristo se relacionaba con seres humanos, Él teniendo un cuerpo resucitado, claro que Él tenía otras propiedades. Él podía aparecer y aparecer y desaparecer en su voluntad, no así los seres humanos normales. Pero así dice que será el reino milenial.
Y así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 9 al 10. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así, ¿qué pasa terminado el reinado de 1000 años del Señor Jesucristo? ¿Qué pasa una vez que este reino perfecto, que es gobernado por nuestro Señor Jesucristo, junto con todos los creyentes, un mundo que se enseña la paz, que no hay guerras, un mundo que no tiene injusticia social, un mundo que no tiene ningún defecto, se corrige lo que se debe corregir? ¿Y qué pasa terminado este reino de 1000 años del Señor Jesucristo? Vamos al versículo 7. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. En este pasaje vemos varias cosas. En este pasaje vemos que en la soberanía de Dios para atar y desatar a Satanás. Podemos ver su soberanía. También podemos ver que a pesar del tiempo detenido de este maligno mantiene su conducta contraria a Dios. A pesar de haber estado encerrado y desconectado de todo el mundo. Mantiene esa conducta. Entonces la pregunta, ¿por qué sería y por qué es suelto el tentador? Mi señora decía, ¿por qué? Pero ¿para qué lo suelta el Señor? ¿Para qué lo deja libre este maldinga? Porque en la perfección de Dios hemos visto que está siempre la libre elección de vivir con Dios o contra Dios. Y todos esos seres humanos también tienen que elegir. Esos seres humanos que se fueron descendiendo, se fueron descendencia de los que quedaron después de la tribulación, esos seres humanos normales, de cuerpo normal, tienen que también dar su elección. Nosotros ya hemos hecho nuestra elección. Nosotros ya hemos hecho nuestra decisión por Cristo. Pero hay otros seres humanos que nacerán dentro del milenio que también tienen que decidir por Cristo. Ellos decidirán en un mundo perfecto bajo Cristo. Nosotros elegimos a Cristo en un mundo corrupto, caído, un mundo malvado. Elegimos nosotros a Cristo. Pero ellos tendrán también que elegir a Cristo en un mundo perfecto y gobernado por Cristo. Pues es la libre elección que Dios da en su perfección. Cada uno, como cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros debemos elegir cada día vivir con Dios o sin Dios. Cada día tenemos una elección. Esta vivencia que nos da Apocalipsis no es lejana, es una elección que debemos vivir cada día, en cada decisión que tomamos. Todos los días estamos tomando decisiones. ¿Por qué? Porque el Señor dice en Mateo 12:30. En Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto demuestra, hermanos, que no podemos ser neutral. No estoy con Dios, pero tampoco estoy contra Dios. No es así. El Señor lo dice aquí. Si no estás conmigo, estás contra mí. No hay neutralidad. No hay medias tintas. No hay tibieza. ¿Estás o no estás con Dios? ¿Somos o no somos? Dice. Nuestra relación con Dios no es para ver cómo el Señor nos sirve a nosotros. Hermanos, también muchas veces vemos que nuestra relación con Dios es para ver cómo el Señor nos sirve a nosotros, en vez de que nosotros estemos preocupados de cómo le servimos a Él. Él mismo también nos dijo, si nosotros nos preocupamos primero
de servirlo a Él, viendo las cosas de arriba, todo lo demás nos será añadido. Si nos preocupamos primero de servir a Dios, Él se ocupará de todas nuestras vivencias. Él se ocupará de todas nuestras cosas. Y cosas más allá de lo que nosotros podamos incluso desear. Nuestra relación con Dios debe ser siempre esa, primero, de cómo puedo servirle a Él y no que Él me sirva a mí. Y así servimos a sus propósitos y no a los míos. En el versículo 8 dice, y saldrá a engañar. Fue soltado Satanás. ¿Y para qué fue soltado? Para ver qué hacía. ¿Pero qué hace Satanás? Sale a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. En el reino milenial la tierra volverá a ser poblada por los nacidos por los creyentes que no recibieron la marca de la bestia. Esta tierra va a volver a ser poblada, demostrando, porque vimos que en la tribulación se pierde 3/4 de la humanidad muere. Entonces la tierra vuelve a ser poblada. Y esto demostrando que a pesar de vivir en un mundo justo, sin pobreza, sin injusticia social, el corazón del ser humano se inclina siempre a ser su propio Dios. Esto demuestra que si Satanás logró engañar a ciertas naciones, es que el corazón del ser humano siempre tiende a ser su propio Dios, a buscar su propio proyecto, su propia ley. Una vez más, Satanás volverá a reunir a estos ejércitos de las naciones, como lo hizo con el anticristo y el falso profeta, antes del milenio, en la guerra del Armagedón. Volverá a hacer lo mismo que hizo antes del milenio. Al final del milenio insistirá. Después del milenio, con Gog y Magog, estos nombres son bíblicos dados a las naciones que son contra o se rebelan contra Dios. Gog y Magog se usa siempre como nombres que son en contra de Dios. Pero ahora, terminado el milenio, esta vez ya será la última rebelión. Hemos visto la rebelión de Satanás. Lo vimos desde el imperio egipcio, Babilonia, pasando por Grecia, los medos persas, romanos, etc. Y ahora ya es la última rebelión contra Dios. En el versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esto sugiere el lugar santo, donde está la ciudad santa de Jerusalén como capital del reino milenial. Dios permite, antes que cercaran la ciudad, permite que se acerquen, permiten que rodeen la ciudad sobre ellos para mostrar su justicia y su poder. Pero antes que se produzca la batalla, Jehová de los ejércitos actúa de forma inmediata y fulminante y destruye toda esta multitud que era como la arena del mar. Antes de que empiece la batalla, el Señor ya los ha consumido. Él hace descender ese fuego. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En la anterior batalla de Armagedón, el inicio del reino milenial, se describe que son lanzados el anticristo y el falso profeta al principio. Pero ahora, al final del milenio,
es lanzado Satanás, el diablo, completando la trinidad de maldad que está en el lugar que es la segunda muerte, el lago de fuego. Dios arroja al tentador al lago de fuego. Ya no es cuestión de sujetarlo por un tiempo, sino ya enviarlo en forma definitiva, donde morará perpetuamente. De este pasaje sorprende que el infierno bíblico, estado de condenación eterna, es inaugurado, como vimos anteriormente, por dos hombres, el anticristo y el falso profeta. Y después es la combinación con la caída de Satanás. Primero arrojado del cielo, Satanás fue arrojado del cielo, después fue encerrado en el abismo y finalmente fue arrojado por siempre al infierno. Esta es la destrucción definitiva del mal. Así termina esta parte de lo que es el reino milenial y la instauración, la partida y el término del reino milenial. Y el juicio, dice, el juicio ante el trono blanco, comienza en el versículo 11. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El gran trono blanco representa la santidad, la soberanía absoluta de Dios. Su juicio es inminente y justo. También la expresión la tierra y el cielo huyeron indica que este evento trasciende a la realidad física, sino que está marcando un inicio de la eternidad sin la presencia del pecado. Versículo 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y todo libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí vemos a todas las personas que rechazaron la salvación de Cristo, que están de pie ante el juicio. No importa su estatus, su currículum, lo que todos comparecen ante Dios. Y los libros representan el registro de las obras de cada individuo que servirán como base para el juicio. La base del juicio es que no recibieron a Cristo. El versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego es el destino final del pecado y de la muerte. La muerte segunda es la separación definitiva de Dios, sin posibilidad de redención. Este es el resultado del rechazo a la gracia divina. Aquí están los muertos antes del milenio y los muertos al término del milenio. Así se completa este lago de fuego infierno, en que primero fue lanzado el anticristo, luego fue lanzado el falso profeta, luego fue lanzado Satanás, y luego fueron lanzados todos los que no recibieron a Cristo. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida contiene los nombres de aquellos que han sido redimidos por Cristo. Quienes no están inscritos en él enfrentarán la condenación eterna. Este es el punto crucial del juicio. La relación con Jesús determina nuestro destino eterno. Así lo dice Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, decía el Señor a sus discípulos, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. El Señor está validando aquí este juicio, este trono blanco. La salvación no se obtiene por obras, sino por fe. Fe en Cristo. Si hay alguien que todavía no entrega su salvación a Cristo, hoy es el momento de decidir por Él. Oramos, hermanos. Jehová de los ejércitos, gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo. Por Él y en Él están escritos nuestros nombres en los cielos y juntamente con Cristo en su trono.
Te alabamos, Padre, porque nuevas son tus misericordias cada día. Fortalécenos, renueva a mis hermanos para que estas nuevas, este mensaje llegue a los entornos de cada uno de mis hermanos, que sea promulgada esta palabra y sea derramada, Señor, sobre todo nuestro entorno, nuestra comuna, nuestro Chile y a toda la tierra llegue, Señor, este mensaje que es claro de que solamente en ti podemos tener vida eterna. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.